Hola gente, ¿cómo están? Según las votaciones, al parecer pues ganó la teoría, bueno, la historia de Yu para enviarse el sábado, pero estuvo muy cerrada con la cuestión de un rey. Entonces, para no dejar así a la gente pues como eso tan demorada, entonces voy a poner pues este sábado la continuación de la historia de Yu, y puede que la siguiente semana o en estos días aparezca uno o dos capítulos sobre Tokyo Ghoul, como para no dejarlos así. Sí, porque estuve muy cerca, eso fue casi un empate. Y también adelanté un poquito esta historia, o sea, en términos de hartas la adelanté, porque es verdad, sí me estuve mamando bastante, la alargué mucho este arco. Entonces aquí terminé el arco, bueno, vamos a decirse que de Clean, la fiesta, y comienza ya el arco de Arthas, y después puede hacerse la parte de Ainz y lo demás para que avance la historia. Bueno, espero que lo disfruten, adiós. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline. En el silencio causado por el callar del Quaggoa, el joven humano balanceándose débilmente, con sus heridas abiertas, trata de llevarse el cuerpo inconsciente de aquel ser, siendo cuestionado rápidamente por el enano que lo acompañaba, recriminándole que estaba salvando a un villano. La raza de los Quaggoa son hostiles como despiadados. Causaron miles de muertes a los enanos. Y cuando tomaron una de las ciudades más habitadas de los enanos, muchos de los míos tuvieron que refugiarse en la capital. Miles de familias perdieron su hogar. Miles de huérfanos, por el ataque indiscriminado de esos despiadados seres. Antes de que el ensimismado enano siguiera con su alegato sobre el dolor y muerte que causó los Quaggoa a la raza de los enanos, a su gente, es detenido débilmente por el joven humano, el cual le pide que bajara la voz. Aún es posible que otro árbol haya procreado otra de esas criaturas. Ante esta respuesta, aquel enano silencia su odio, al tiempo que ayuda al joven humano a ponerse en pie, y con las pocas prendas que aún se mantenían limpias, el enano las utiliza como torniquete, tratando de cerrar las heridas que el joven humano imprudentemente había abierto, arrastrando al Quaggoa todo el camino, hasta que por fin llegaron a la base de la montaña que separaba el pueblo maldito con la red de cuevas creadas por los enanos, donde el enano le comentó al joven humano sobre un camino entre la red de cuevas, la cual posee el sendero más eficaz para llegar a la capital de los enanos, una fortaleza amurallada subterránea. Luego de unos minutos, logran acceder a una de las cuevas, la cual no mostraba síntomas de infestación. Según el joven humano, él podía ver que esta cueva estaba parcialmente limpia, pero en su tono de voz aún se lograba sentir la precaución por cada palabra y acto que realizaba.
caminando entre las minas de la montaña. Aquel enano observó con calma, como la expresión del joven humano cambiaba a una más serena, provocando que éste bajara un poco la guardia. En ese momento, el joven humano cae al suelo, envuelto en sudor, siendo atendido rápidamente por el enano. En aquel instante, el joven humano comenta: aunque no veo corrupción tan fuerte en este lugar, sigue siendo peligroso. Mantén la guardia alta. El cauteloso enano toma las palabras del joven humano con mucha seriedad y empieza a curar sus heridas. Mientras, entre palabras, trataba de convencer al joven humano de dejar al Quaggoa. Al terminar de mencionar el nombre de esa raza, aquel ser abre sus ojos débilmente, siendo lo primero que puede ver es una espada ennegrecida, la cual provoca que aquel ser se arrastre desesperadamente para escapar de la espada. En ese momento, el joven humano lo detiene, utilizando su mano, que se encontraba más fuerte, sintiendo la fuerza de Quaggoa, el cual aún en su estado debilitado, contaba con más capacidad física que el enano, que lo estaba atendiendo. Observando cómo el Quaggoa, en su rostro bestiario, escurría lágrimas de miedo y terror por la espada, el joven humano no se sobresaltó por el aspecto bestiario de la criatura. El joven conoce que en situaciones como estas, la raza o aspecto de la criatura no es de importancia. Y aunque este infierno no estuviera ocurriendo, él no se hallaría sorprendido. Él conoce muchos seres humanoides por su instancia en el castillo del rey. Y aunque este ser refleja características más drásticas y salvajes en comparación con los que conoció en el castillo del rey Arthas, el joven humano puede verlo como es: un ser pensante, un ser que sufre ataques de miedo, una criatura que necesita ayuda y más que todo, alguien o algo a que aferrarse para no caer en la desesperación. Después de que la luz que expendía el joven humano se extinguiera ante la oscuridad de las cuevas enanas, el Quaggoa abre de nuevo sus ojos, observando con confusión al joven humano. Antes de que el Quaggoa pudiera pronunciar unas palabras, el Quaggoa observa a su alrededor, percatándose del enano, causando que el Quaggoa se alterara y débilmente se posicionará de forma ofensiva, calculando cada movimiento del enano para contraatacar. Esta reacción del Quaggoa causa que el enano tomará la misma decisión, preparándose para la batalla. En medio del inicio de un conflicto, una debilitada voz, proveniente del joven humano, detiene al enano, causando que el enano bajará su arma. Esta reacción provocó que el Quaggoa bajará un poco la guardia. Y en un idioma tosco, Quaggoa dice: me voy. El joven humano lo detiene, mientras le pide que le cuente qué sucedió, cómo llegó a este lugar. El Quaggoa observa con odio al enano, respondiendo: dile a él. Esa respuesta altera al enano, el cual le grita sobre qué insinuaba. El Quaggoa le responde toscamente: no acuso de nada. Ustedes enanos trajeron ese monstruo a estas tierras. Decidieron causar este infierno por estas tierras. Pues felicidades, ya son suyas. Después de pronunciar estas palabras, el enano se abalanza sobre el debilitado Quaggoa, tratando de golpearlo, mientras grita enfurecido: nosotros, no nos culpes por su pecado. Ustedes por su ambición y terquedad trajeron esas cosas aquí. Malditos. Ante esta pelea, el joven humano lo separa. Aquel enano sigue gritando insultos al Quaggoa, el cual decide retirarse, pero es detenido de nuevo por el joven humano, el cual le pide que explique por qué acusas a los enanos sobre este desastre. El Quaggoa observa al joven humano, mientras le enseña una mirada de odio. Pero la respuesta del joven humano es tranquila y amable, volviendo a pedirle que él comentara sobre su situación. Y el joven humano se comprometía en sacarlo de este lugar sano y salvo. El Quaggoa suspira con cansancio, y sin entender bien por qué ese humano irradiaba esa aura de confianza.
decide aceptar su trato, diciéndoles que ellos eran marginados, buscando comida, entre asaltos y ruinas. Pero uno de ellos se alzó para eliminar los conflictos internos, dejando atrás las tradiciones de muerte y venganza. Creó una nueva cultura de méritos. Por tu esfuerzo y logros podías ascender. Era justo e inteligente. Él había hecho un pacto con los dragones de hielo. Aquellas criaturas imponentes como poderosas, que gobernaban sobre un castillo majestuoso. Todo estaba preparado para retomar estas tierras. Al terminar esta oración, el enano lo observa con odio. Aún así, el Quaggoa prosigue con su explicación. Pero un grupo del norte dejó de enviar minerales y no respondía a los mensajes del líder. Fue enviado varios escuadrones para revisar qué estaba sucediendo. Pero ninguno volvió. Sabíamos que ese territorio se encontraba con materiales muy escasos. Por esa razón, el razonamiento de nuestro líder fue que los enanos invadieron el lugar y crearon una fortaleza. Por esa razón, nuestro líder habló con el gran dragón de hielo y entregándole miles de riquezas. Este nos brindó su bendición, uno de sus hijos, para acabar con el enemigo. Pocos fuimos con él, más que todo para recolectar algunos recursos, porque era imposible que el dragón que nos acompañaba fuera vencido. Pero nunca imaginamos el repulsivo acto que cometieron los enanos. Al llegar fuimos recibidos por miles de los míos. Que se encontraban empalados. Y antes de que pudiéramos reaccionar, miles de ustedes enanos nos atacaron en emboscada. Nos separaron. Yo seguí al dragón. Sabía que con él yo estaría seguro. Pero del suelo, una criatura surgió, rugiendo de una manera que nunca experimenté. Y mi cabeza se nubló. Lo último que vi fue el dragón de hielo siendo atravesado. El poderoso dragón, por el cual nuestro líder pagó toda esa riqueza. Por el cual nosotros entregamos tanto. Estaba siendo cortado desde sus escamas como extremidades. Y consumidas por la criatura. Lo último que mis oídos pudieron escuchar eran los gritos de agonía del dragón. Jamás imaginé escuchar los gritos de dolor de un ser tan poderoso como el de un dragón. Esos desesperados gritos de dolor aún retumban en mi cabeza. Al terminar su explicación, el enano le responde que no le cree. Eso es mentira, ellos no crearon nada. Fueron los Quaggoa que trajeron esta pesadilla a estas tierras. Antes de que una nueva pelea surgiera. El joven humano la calma, mientras dice que tiene una idea de qué está pasando. Por eso decide ir a la fortaleza de los enanos con el Quaggoa. Esta respuesta enfada al enano como al Quaggoa, que sentía que lo llevaban como prisionero. Pero rápidamente sus pensamientos son callados por las palabras del joven humano. Si no nos unimos, al final todos perderemos. Muy lejos de ahí, un grito es ahogado por una avalancha de escarcha. Una abominación antes de sucumbir al frío. Grita con el odio y desprecio más profundo que podía esclarecer su deformada alma. Rey, traidor. Su cráneo siendo aplastado por la mano de un hombre alto, con una armadura negra. Sus cabellos, envuelto en tonos dorados asemejándose a hilos de oro. Y tan blancos como los huesos de las criaturas que perecían ante él. Aquel hombre bajando su mirada, observa con sorpresa como en el suelo hay unas escamas de dragón, decidiendo seguir el camino de estas.